computadora. Perdona, tiene cursos de Digital Smile Design con el doctor Kochman. Es miembro activo actual de la International Congress of Oral Implantologists, la ICOI, desde 2011. Ha hecho muchísimos cursos de regeneración ósea con la Sunstar Guidor en Barcelona, cursos de rehabilitación completa, de arco completo en San Francisco, cursos en precongreso, por ejemplo, de controversias en implantología en Orlando, cursos de estética de carillas también en Panamá. Ha escrito libros, ha sido coautor del libro Prosthetically Driven Surgical Implantology con el doctor Virgilio Mongalo. Es speaker y trainer en un montón de cursos, catedrático activo de la maestría de implantología de la Universidad Católica de Nicaragua, catedrático activo también de clínica integradora de adulto en la Universidad Americana, en la UAM, conferencista para diferentes compañías, vicepresidente de ANIO, la Asociación Nicaragüense de Implantología Oral, presidente de CIDES, director del programa de Fellowship en Implantología Oral de CIDES, secretario de ICOI Nicaragua y tutor y asesor de diferentes trabajos de investigación en la universidad. Ha hecho un montón de cursos, actualizaciones, en fin, casi que no perdamos más tiempo porque es un currículum absolutamente brillante que espero que hoy podremos descubrir, además, confirmar con su brillante presentación. Gerardo, pues muchísimas gracias por tu Bueno, participación, como siempre, y te gracias. doy la palabra. Gracias, Domenech. Muy fino siempre con tu presentación. Te agradezco. Un gran abrazo para todos ustedes, para ti, para Natalia, para Santi, para toda la fábrica. El día de hoy, pues les quiero compartir un nuevo horizonte de cirugía guiada que nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad? Aquí desde en España, en fábrica, y aquí en Nicaragua también hemos logrado congeniar un par de ideas y pues llegamos a esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. Esta es una pequeña presentación porque realmente tengo más casos documentados. Pues y le agradezco su presencia y vamos a dar inicio. Eh, Antes que todo, yo quiero mencionarles un poco, les dejo un par de ideas. La cirugía guiada no es una cirugía ciegas, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, asocian que la cirugía guiada es una cirugía flapless o sin colgajo y verdaderamente yo creo que solo el 20% de los casos vamos a trabajar sin colgajo. La mayoría del tiempo vamos a hacer colgajos, pero la cirugía guiada es como esa foto que está representada ahí. O sea, nosotros sin el lazarillo, ese perro que guía, no vamos a poder realmente avanzar. O sea, creo que la cirugía guiada es lo de hoy, es lo que está y es a lo que tenemos que entrar completamente. Permíteme, Gerardo, perdón, un segundo, simplemente me he olvidado de decir que si alguien tiene preguntas sobre tu presentación, por favor que las escriba en el chat Claro. y yo te las haré llegar al final. Disculpa la interrupción. No hay problema. Entonces, te decía pues, que es importante nosotros, una opinión personal que también pues, escuché y saqué una conclusión, que la cirugía guiada viene siendo una planificación 3D. Eso es una dedicación del odontólogo, no es algo que se lo tenemos que designar al técnico, sino que es una dedicación del odontólogo. También la planificación 3D es un respeto al paciente, creo yo, que debemos nosotros llegar más allá del servicio que estamos dando, sino respetar al paciente para dar un buen servicio y una buena calidad de servicio. Entonces es obligatorio hoy por hoy trabajar con cirugía guiada. Tal vez no todos los casos, pero sí en la mayoría del tiempo, el 90% de los casos se debería trabajar con cirugía guiada. Un poquito las ventajas, ¿verdad? Este es un artículo que habla de las ventajas de la cirugía guiada, mayor precisión, solo como recordatorio, una posición adecuada del implante, una posición 3D, mesiodistal, vestíbulo palatino y corona apical. Este es vital, esta posición a veces la perdemos de vista por preocuparnos más por la posición tal vez mesiodistal porque estamos tomando una radiografía en donde nosotros estamos valorando más que todo en esa vista la posición mesiodistal, pero la apicocoronal o corona apical realmente la deberíamos de visualizar muy bien. Recordemos que en la cicatrización de los tejidos siempre vamos a perder más, por ejemplo, en implantes post-extracción o cuando abrimos un colgajo, en la remodelación ósea siempre vamos a perder volumen óseo, porque obviamente le quitamos la irrigación sanguínea de esa zona, ¿verdad? Y el cuerpo siempre va a hacer una remodelación en el sitio. Vamos a perder como mínimo 1 milímetro, tanto en altura
como en anchura. En casos más extremos podemos llegar a perder mucho más en alvéolos bastante amplios post extracción. Debemos de hacer siempre un pequeño injerto en la zona, pero debemos de cuidar también desde la cirugía guiada en la posición apicocoronal, sumergir bien el implante para darle chance a los tejidos que cicatricen de forma adecuada. Vamos a, obviamente, a reducir los fracasos, una baja morbilidad postoperatoria. Cuando se hace flapless, obviamente va a haber menor reabsorción, una planificación adecuada de todos los diseños protésicos, va a ser realmente un implante guiado protésicamente, ¿verdad? Podemos en algunas ocasiones seleccionar desde ese mismo momento los elementos protésicos cuando hacemos una carga inmediata. El menor tiempo quirúrgico también. Vamos a tener un mayor tiempo de planificación, pero en la ejecución va a ser un menor tiempo quirúrgico a planificarlo de la forma que anteriormente lo hacíamos, que era mano alzada, abríamos y hasta que abríamos empezamos a tomar algún par de decisiones. Entonces la cirugía guiada pues tiene muchas ventajas en su ejecución. Quiero asociar un poquito esto, la cirugía guiada viene siendo como un barco, ¿verdad? Que necesita un timón. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos un barco y lo dejamos sin timón, en la rotación por ejemplo, en este caso de las propelas, entonces el barco empezaría a dar continuamente vueltas nada más. Muchos barcos compensan una sola propela y le ponen dos propelas en sentido inverso para que siga de forma recta. Pero los implantes, cuando hacen un efecto rotacional, tienen ese efecto como los barcos y la propela, que él en su rotación va teniendo una ligera inclinación. Entonces la cirugía guiada viene siendo también ese timón que nos ayuda a mantener el eje recto o el eje diseñado propicio para la inserción de ese implante. Romper un paradigma, la cirugía guiada no es sinónimo de cirugía sin colgajo, es una cirugía, como les mencioné anteriormente, el 80% de los casos muy probablemente vamos a hacer un colgajo, a menos que anteriormente hayas hecho una excelente preservación alveolar y en tu planificación 3D tengas suficiente tejido óseo y suficiente tejido blando, entonces nosotros tomamos la opción y la decisión de hacer una cirugía sin colgajo. Pero en este caso, en la superficie, es vital que en la superficie que nosotros quitamos el punch, no vaya a quedar ningún tipo de residuo de fibras que al momento del fresado más bien nosotros las insertamos en la zona más profunda. Solo para confirmar, Dominic, ¿se está escuchando muy bien? Sí, perfecto, perfecto, Ok, perfecto. ok, perfecto. Es vital y es esencial que el odontólogo esté capacitado para el asentamiento de la guía. No es obligación de un laboratorio que te mande, obviamente va a mandar un buen diseño, porque tal vez no todos nosotros contamos con un laboratorio para estar fabricando nuestra propia guía. Sí podemos estar haciendo la planificación y enviarla a que un laboratorio haga la ejecución de la impresión, pero al mismo tiempo el odontólogo o el especialista debe estar capacitado para adecuar esa guía al asentamiento de la boca de ese paciente. O sea, ver, como en esa imagen, en las ventanas de asentamiento, asegurarse de que la guía esté bien asentada para que toda la cadena de trabajo y de protocolo de fresado vaya a ser adecuadamente. Y de igual manera, los aditamentos de la fresa, tanto como el aditamento que se inserta el implante, pues lleguen a su asentamiento adecuado. Toda presión ejercida de forma eh, que altere la inserción pasiva va a generar una presión o una palanca lateral y va a desajustar la guía. Entonces esto nos va a ocasionar una dirección inadecuada de nuestra inserción de implante o incluso de nuestro fresado. Quiero recordarles un poquito el fresado vital que debemos nosotros realizar, que también sugiere la fábrica. Hagamos o no hagamos colgajo, la primera fresa que debemos de utilizar, aparte que si no hacemos colgajo, pues las fresas de punch, pero en este caso es la fresa lanza. A menos que sea un implante post-extracción, que tengas un alvéolo, la fresa lanza en este sentido, como es una fresa corta, pues no va a tener
mucha función, pero en cualquier otro caso que tengamos una cresta lisa o tengamos que perforar la cortical, la primera fresa es la fresa lanza y el protocolo indica, esto es también para cualquier fresado con cirugía guiada, el protocolo es, la fresa inicial es la fresa de menor calibre, la fresa 2 a 8 milímetros. Ese es el protocolo para no perder el eje de inserción adecuado, sin ningún tipo de presión o palanca. Sencillamente ella debe de hacer un recorrido, un descenso, eso es importante que todos nosotros manejemos, es un descenso como un ascensor, sube y baja. No busquen un punto de apoyo, porque al buscar un punto de apoyo generamos cierta palanca. Por querer profundizar, generamos palanca y cambiamos el eje de dirección y ya la fresa en el anillo y el tubo guía generaría una pequeña inclinación. ¿Por qué razón? En este sentido, ¿por qué yo les digo que deben iniciar con la fresa de 2.0 a 8 milímetros? Porque si, por ejemplo, nos toca poner un implante de 13 milímetros y queremos la fresa más delgada, que sería la de profundización, la de 2.0, pero de primera entrada, después de la fresa lanza, queremos iniciar con la fresa de 13, aunque sea la de 2.0, puedes cambiar el eje de inserción. La fresa para llegar al anillo y que trabaje el tubo guía con el anillo, podés cambiar el punto de inserción de entrada y ir de forma lateral, así como se puede ver en la imagen. Entonces, esta es la razón principal para mantener el eje adecuado, siempre y cuando la guía esté bien asentada y esté bien diseñada y esté el anillo bien adaptado también a la guía. Hay muchos factores pues, que en otras conferencias se han tocado aquí con GMI, muchos otros de mis colegas que le han explicado ya esta información. Entonces es vital, 2.0 a 8 milímetros es después de la fresa inicial, que es la que rompe la cortical, la fresa lanza, para no cambiar. Si no, generarías una palanca en la guía. Entonces vamos a irnos a mencionar este artículo que habla sobre la precisión de la cirugía basado o una comparación entre la planificación digital y la ejecución. Entonces, se evaluaron pues, varios implantes con cirugía guiada y después de la cirugía se evaluaron con CT scan. Entonces tenían 4 puntos a evaluar, punto A, B, C y D. El A es el punto de inserción. Ahí pueden ver dos implantes, un implante en gris y un gris oscuro. Entonces, el gris sería la planificación digital y el gris oscuro sería la planificación, ya la ejecución. En la comparación, el punto A es el punto de inserción muy relacionado con la fresa inicial. El punto de inserción puede cambiar incluso hasta casi 1 milímetro, 0.91 milímetros en la evaluación de los implantes. El punto B sería el ápice. En ese cambio de inserción, el ápice también puede cambiar. ¿Cuánto nosotros normalmente dejamos de margen de seguridad? A veces dejamos 2, a veces dejamos 1. Y el punto del fondo de mi ápice menciona 1.22 milímetros como media. Obviamente hubieron implantes que tuvieron mayor cambio de dirección y cambio de profundidad. Entonces podemos más bien cometer un error. Entonces, concluye este artículo que hay una alta precisión entre la posición virtual planificada y la obtenida quirúrgicamente con un implante guiado, ¿verdad? Y también sugiere que los casos avanzados deben de realizarse con guía. Menciona que estos puntos que nosotros cambiamos, por ejemplo, la dirección hasta 4 grados, cambiamos la posición del lápiz, cambiamos la posición de inserción, es por causa del operador. Cuando no hay asentamiento adecuado a la guía, cuando iniciamos el fresado de forma inadecuada, cuando la guía bascula o la guía no está bien diseñada con respecto en la posición del número de dientes que debería de abarcar la guía. Entonces, todos estos problemas y todos estos cambios, y cuando también hay una inadaptación de los anillos, y no hay una calibración adecuada entre la guía y el anillo. O sea, hay muchos factores que te pueden producir
estos errores. Pero si todo eso se controla y está de forma adecuada, pues entonces tiene una alta precisión y hay una bastante congruencia entre lo planificado virtual y lo ejecutado. Es vital la posición 3D del implante. Últimamente, no sé si ustedes han leído el artículo de Jonathan Esquivel, Ramón Gómez Meda y Mirko. Es un artículo que menciona bastante la posición 3D para crear el volumen del tejido. Obviamente seleccionar el tipo de injerto, si vamos a hacer algún tipo de injerto material de bone graft o injerto de conectivo. Vital, como ellos mencionan, el tiempo y la realización del provisional. Pero lo primero que mencionan es la posición 3D del implante. Entonces, uno de estos factores en la posición 3D del implante es que te va a ayudar no solo a la posición protésica, sino que también vas a tener una ayuda desde el inicio para obtener un perfil de emergencia adecuado. Y sabemos que el perfil de emergencia para nosotros es vital que tengamos un sello biológico de este y tiene que ser como mínimo 3 milímetros, que vos ya lo controles la posición del implante final con tu cirugía guiada, ya sea un extracción o un implante en un lecho óseo sano, entonces ya nosotros debemos de ir tomando en cuenta los tejidos blandos. Entonces nos va a ayudar a tener un perfil de emergencia adecuado. Me gusta hablar de la evolución. Nosotros, pues, el ser humano ha venido evolucionando grandemente, pues algunos ya han utilizado algunos de estos tipos de dispositivos, pues yo solo conocí en los 90 el dispositivo, el primer teléfono que salió, creo que fue en Nueva York, como en el 93 que se utilizó, la batería duraba solo 1 hora. Después, en la evolución de los celulares salió el Nokia, ¿verdad? Que se fue contragolpe casi ese teléfono y duraba un montón la batería, ahora los teléfonos inteligentes. Entonces ha venido evolucionando toda la industria en cualquier ámbito ha venido evolucionando. También la odontología ha venido evolucionando. Nosotros podemos visualizar, podemos visual, perdón, no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Por la música la voy Sí, a sí, sí, bajar. sí, se Sí, Gerardo, escucha. se te oye bien. Ok, entonces se me- nosotros planificábamos implantes con periapicales, con panorámica, ¿verdad? Haciendo dibujos, unos temples radiográficos de una hoja sobre la panorámica y así planificábamos nuestros implantes. ¿Cómo hacíamos? A veces éramos magos para poder hacer esas planificaciones. Ahora tenemos la ayuda de la tomografía, ¿verdad? Que ha venido a dar un salto abismal en el diagnóstico y en la planificación. También, asimismo, la evolución de los factores de crecimiento en el uso de tanto para las regeneraciones óseas como la regeneración gingival con el PRFL, la evolución de los escáneres, ¿verdad? Y la evolución ahora también de la cirugía a una cirugía guiada. Es grandemente lo que hemos nosotros avanzado. También GMI ha tenido su evolución. El primer kit de cirugía guiada, no sé si alguno de ustedes lo tuvo la oportunidad de estarlo usando, no muy diferente al que tenemos ahora, pero sí grandemente la diferencia con respecto al uso de los anillos y su tubo con respecto a la inserción. Teníamos que utilizar unos anillos aparte que estar enroscando y desenroscando para estar cambiando y usando las fresas tanto para plataforma estándar como para plataforma ancha. Era bastante complejo e incluso íbamos teniendo algunas complicaciones en socar cada uno, cada vez que se esterilizaban, en socar cada uno de los anillos, que este anillo era el que servía para trabajar con el anillo que se colocaba en la guía. Se volvía complejo y tedioso, pero cuando ya sacaron, prácticamente respiramos nosotros los operadores en este nuevo kit de cirugía guiada, que ya tiene rato pues de estar en el mercado y que es genial, pues la verdad, entonces les muestro que ha habido una evolución grandemente, incluso este kit de tercera generación que tiene GMI con un tubo guía liso, permite incluso en ocasiones trabajar sin anillo. Pues yo casi el 90% de mis casos, si no el 100%, trabajo mi guía sin anillo. Obviamente hay que calibrar muy bien la resina, esto es previo error en la calibración, hasta que encontrás la calibración adecuada según la marca y la máquina que estés trabajando y funciona a la perfección.
Ahí pueden observar en la evolución las fresas que tenían antes, ¿verdad? El sistema del tubo guía con el tubo guía nuevo, que es la que está a la mano derecha de la pantalla. Pueden ver la fresa e incluso el diseño de la fresa de corte, como también cambió. Entonces, grandemente también en la tecnología, la ingeniería y la mecánica de los equipos se ha preocupado por la evolución. El día de hoy les quiero presentar, nosotros le hablamos un nuevo horizonte. Eh, yo, pues, personalmente sentí un, una necesidad de buscar en el avance de la cirugía guiada, que la mayoría de mis casos, más en el maxilar superior, trabajo freso menos. Para mí, no todo es fresar, freso menos, siempre trabajaba con un subfresado y pasaba a un expansor. No hay Entonces que miraba, hacerle nada al auricular. miraba la... Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Por favor, si Manuel, hay alguien que Manuel tenga ahí, el micro abierto, por favor, sí, apagar los micros para que no haya interferencias. Gracias. gracias. Entonces, estaba trabajando con cirugía guiada y después para poder trabajar con el uso de expansores o incluso hasta tenía que hacer un implante y tenía que hacer un levantamiento de seno, técnica Sommer, tenía la guía solo era para hacer el primer fresado y después iba a mano alzada con el expansor. Entonces, no lo sentía lógico el poder estar trabajando de esa manera. Entonces, ¿para qué estar haciendo una guía? Más bien es engorroso y tedioso si, o sea, cambiando a una mentalidad hacia atrás, yo lo puedo hacer a mano alzada. Entonces sentimos la necesidad en el trabajo, hablando con la fábrica, de que se podía lograr una pequeña modificación en el cual pues trabajaron en ello y se llegó a expansión ósea guiada. Entonces es lo que venimos a hablar hoy. En la evolución también, ahí pueden ver, este es el primer kit que creo que el que van a conocer el día de hoy y tendría que ser el cuarto, creo, kit. El primer kit que salió y que yo usé como en el 2011, 2012 hasta como el 2013. Estuve usándolo y siempre todos los demás fueron desarrollados a mano alzada. Entonces ahora el que se les va a presentar es una expansión ósea guiada. Tiene un poquito más de elementos porque sirve tanto para el sector anterior como para el sector posterior. Y tiene, por ejemplo, dos expansores pequeños, finos, de 10 milímetros, en espacio muy, muy reducido de crestas, para que también pueda servir y trabajar con el anillo, porque normalmente el kit es de 15 milímetros, su parte activa de trabajo. Entonces, para que pueda ser funcional en un espacio muy reducido, entonces, fábrica también hizo dos de 10 milímetros para que pueda trabajar en el anillo de cirugía guiada. Y de igual manera puede servir tanto con cirugía guiada como a mano alzada. Se puede usar en las dos situaciones. Entonces, se presenta acá el kit, tiene rotulación, ¿verdad? Así como la fresa, cada expansor está nivelado y rotulado para las longitudes de los implantes, 6,5, 8 y 10. Aló, aló, Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. sí. Entonces, les mencionaba que hay un corto y un largo. En este caso hay dos cortos y cuatro largos. Y de igual manera también el kit tiene para levantamiento de seno, uno de 3 milímetros y uno de 4 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Que se cambió la conexión en la parte superior para que sea funcional con los anillos y es exactamente igual como que estuvieras usando una fresa de cirugía guiada. Se puede usar tanto con el contrángolo como con la carraca, de igual manera. Podés usarlo con guía o sin guía. Va a trabajar normal en mano alzada, pero la idea es que te sea funcional también con guía. Yo he puesto muchos implantes con este kit desde junio a la fecha, junio del año pasado, que recibí el prototipo, y no he tenido necesidad de estar quitando y removiendo la guía. Lo primero que me dicen, me preguntan es cómo poder visualizar cuánto has insertado del expansor. Es fácil porque él está rotulado.
rotulado en la medida que él va en su parte activa, que va a trabajar en el anillo o la guía quirúrgica. Entonces, en la inserción, esos números que ustedes ven están presentes también en el expansor, y ustedes, en la medida que ustedes van llegando a la siguiente rayita, ustedes van sabiendo cuántos milímetros van insertando en el hueso. Y ellos están calibrados así en la parte de abajo, que eso van profundizando dentro de la cresta o del hueso donde están trabajando. Pero qué mejor que nosotros lo podamos ver en acción. Permítame. Listo. Entonces, el protocolo que les presento acá es que tenemos la guía quirúrgica de izquierda a derecha. Tenemos la guía quirúrgica eh, asentada, obviamente. Podemos hacer un punch. Ahí van a haber casos donde yo también abrí colgajo. En la mayoría de los casos se puede abrir colgajo. El diseño de la guía es vital para que no interfiera con el levantamiento del colgajo. Se utiliza la fresa lanza, como normalmente la utilizas, a unas revoluciones de 500 a 900 revoluciones por minuto, con un torque de 50 newton de torque. Posteriormente, pasaríamos a la fresa inicial o la fresa de profundización, que sería la 2.08, que es la inicial en el kit de GMI. Y si me tocaría poner un implante de 13 o un implante de 11, entonces tendría que usar la de 10, la de 11 y la de 13 subsecuentemente, a revoluciones ya de fresado de hueso biológico, de hueso, eh, ya no es cortical, sino que es hueso trabecular. Puede ser 400, 700 revoluciones por minuto a 50 newton de torque, o si prefieren trabajar con un fresado biológico, que sería 50 revoluciones por minuto a 50 de torque, también es factible. Posteriormente, aquí lo que logramos es hacer un pequeño subfresado, ¿verdad? Y seguidamente utilizamos los expansores. Expansor 1, 2, 3 y 4 a la plataforma de implante que vayamos a llegar. Normalmente el expansor 1 hace con la fresa inicial, va a entrar sin resistencia y sin ninguna complicación. Y ustedes van a ver la inserción, los números y el recorrido que va haciendo al borde de la guía. Tomas una radiografía y se van a dar cuenta que está, y es recomendable tomar la radiografía, que está trabajando de la misma manera, calibrado a la numeración que ustedes van viendo en su inserción. Por ejemplo, si voy a poner un implante de 3.3, la recomendación es que utilizaría el expansor 1, el expansor 2. Seguidamente, si es un hueso, la cortical es demasiado gruesa, ¿verdad? O demasiado, por ejemplo, una cortical de 2 milímetros. Hay corticales muy delgadas prácticamente. Entonces, utilizarías la avellanadora. Si no, pues colocarías fácilmente el implante. Si fuese a utilizar un implante de 3.75, pues metes hasta el tercer expansor. De 4.25, pues metes hasta el cuarto expansor. Para el levantamiento de seno igual, para poder utilizar la fresa de 3, la fresa inicial, el expansor inicial, que es el de 3.0, este es diferente porque es paralelo. Entonces la sugerencia sería que usara los 3 primeros expansores y luego el expansor de 3.0, ya que este es paralelo. Y los expansores iniciales son muy cónicos y muy finos. Entonces, se sugiere también que los expansores lo uses a la revolución más menor que pueda tener tu motor, a inserción de implante prácticamente 15 revoluciones por minuto, iniciando a 20-25 revoluciones de newton de torque. Porque si nosotros ponemos un torque mayor, no vamos a saber la resistencia que realmente nos está confiriendo esa expansión o compresión interna que estamos logrando. Entonces, inicias en 20-25 newton de torque, preferiblemente con motor, ¿verdad? Y si el expansor, obviamente, hasta el segundo expansor vas a sentir una resistencia, va subiendo de 5 o de 10 en 10 newton de torque, no la velocidad. Puedes trabajar con irrigación o sin irrigación, hasta que hagas la colocación del implante. Igual, pues ya a la velocidad y torque necesario. Para esto es importante que en tu tomografía visualicen el tipo de hueso, la cantidad de la cortical y el tipo de trabécula que tenemos, ¿verdad? Yo por lo general los expansores, la mayoría del tiempo los uso en superior, fresado como se los expliqué, un fresado inicial, y después nada más expansores.
muy pocas veces encuentro una cortical bastante gruesa que me vaya a impedir el uso de los expansores. En inferior lo he utilizado en zonas donde tengo injertos recientes, ¿verdad? Para no fresar y desorganizar tanto, entonces, y no hay mucha resistencia en ese injerto de hueso. Estamos hablando de que tal vez han pasado no 2 meses, pero sí tres meses y medio, que todavía el injerto está en un recambio. Agarrar un fresado rápido en la zona, podemos más bien alterar y desorganizar todo eso. Entonces me ha servido mucho el expansor. Este es el primer caso que les quiero presentar. Entonces, a este paciente se le había hecho una extracción de emergencia en su país. Pues este es un paciente que me visitó. También tenía una lesión en la otra pieza, se tuvo que extraer, pero la zona yo soy un poquito romántico. Entonces, este es el primer caso que se hizo con el expansor óseo guiado. Ahí pueden ver, es un canino el que se va a reponer. En la pieza sería la pieza 4.3, el canino inferior derecho. Entonces, la zona edéntula, el paciente ya vino así edéntulo, entonces yo hago mi planificación, pero si ustedes pueden ver el sitio, prácticamente no hay margen de error. Margen de error en la dirección. Tengo anchura, pero no tengo mucho espacio mesodistal. Es más, esta zona protésica, el anillo actual de GMI, que su ancho, su diámetro es de 6.1, en este sitio, en los dientes inferiores, que son un poco más pequeños, no alcanza. Pero como la gran ventaja que tiene el kit de cirugía guiada, que se puede trabajar sin anillo, calibrado a la guía, a la resina de la guía, entonces prácticamente vos reducís de 6.1 a 5.2, 5.3, depende de la marca y el tipo de impresora que tengas. Entonces prácticamente reducís bastante. Y de esta manera se diseñó, ¿verdad? Lo que les quiero mostrar, ahí ustedes pueden ver también las unidades Homefield, 575 unidades Homefield. Esto me va dando el conocimiento de la densidad, pero es algo que les quiero transferir porque nosotros buscamos, si vamos a hacer una carga inmediata, en este caso no fue carga inmediata, pero por ejemplo, si hacemos muchas cargas inmediatas o buscamos una buena estabilidad primaria, pues lo primero que tenemos que planificar en el implante, tenemos que identificar el tipo de hueso y la densidad. Las unidades Homefield nos van dando la densidad de esas trabéculas, qué tan posible va a ser la retención primaria en eso, en ese sitio. Entonces, 566, 438 más profundo. Entre más basal vayamos, tanto en mandíbula como en maxila, va a disminuir las unidades Homefield. Entre más posterior vayamos, van a disminuir las unidades Homefield. Entonces, esta técnica se vuelve esencial en estos casos para lograr tener una retención primaria adecuada. Entonces, ahí pueden ver las mediciones, mesiodistal también, la planificación de la guía. Pueden ver la silueta de amarilla, que sería la guía, donde va a estar asentada, y pueden ver en naranja el tubo guía. El tubo guía justo completo quedó entre el lateral y el primer premolar. Y pueden también identificar, aquí voy a trabajar un implante de 3.3 en los márgenes de seguridad con las raíces vecinas, buscando un eje protésico, estoy justo también. Entonces, esto es una cirugía prácticamente de precisión la que estoy realizando, que no debo tener margen de error porque cualquier circunstancia a mano alzada que lo estuviese haciendo, puedo agarrar una dirección inadecuada. Entonces ahí podemos ver la ejecución, el asentamiento, en las ventanas de asentamiento de la guía es vital que veamos. Voy a abrir un pequeño colgajo, entonces ahí podemos ver dos cosas. Obviamente, como tenía una zona de hueso adecuada, uso mi fresa lanza, ¿verdad? Y lo segundo, pueden ver donde se ve la inserción directa y la perforación de la fresa lanza, que entendamos también que esta fresa lanza, la forma de ella tiene eh, un bone profile después de la punta activa. Entonces nos va a ayudar a regularizar bastante la cresta. Pero lo que les quiero mostrar es que cómo se puede ver con el diseño de la guía, el colgajo a veces ayuda a sostener la misma guía. Si sabes hacer una buena manipulación de colgajo sin rasgarlo, ayuda a sostener el colgajo y miras libremente. Y en la parte palatina ustedes pueden ver el colgajo sostenido con la guía. Seguidamente
aquí yo me di cuenta de el espacio tan reducido y un primer error, ¿verdad? Lo pueden ver en la fotografía. El asentamiento, el eje de dirección está adecuado en la radiografía, pero el asentamiento de la fresa no tomé en cuenta el anchura del tope. Pudiese haber cambiado un poquito la posición y la dirección, ¿verdad? Pero no tomé en cuenta el tope. Si ustedes se fijan, el asentamiento con la estructura de la guía, no casi quedan 2 milímetros eh, por fuera de ese fresado. Entonces aquí es donde debe prevalecer tu criterio y tu experiencia quirúrgica, tu expertise, que sencillamente si estoy fresando, voy a llegar a 11 y medio, agarro la fresa 13, sé que tengo espacio en la parte posterior y compenso esos 2 milímetros que no me terminó de asentar, ¿verdad? Porque chocaba con la parte mesial del premolar y freso 2 milímetros más. El problema sería que estuvieses demasiado cerca de alguna estructura y lo hayas dejado demasiado cerca el límite de seguridad que no te permite hacer ese fresado. En la mayoría del tiempo, pues nos permite hacer ese fresado. Entonces, la siguiente fresa, en vez de llegar a mi fresa final, sería inicio 2.08, 2.010, 2.011. Utilicé una más para compensar ese asentamiento o esos 2 milímetros que mi fresa no bajó. Seguidamente, pues ya obviamente el expansor no tiene un tope. Él puede ejercer, y este es el expansor largo, inicia en 8, ¿verdad? 10, 11 y medio y 13. Pero si ustedes llegan hasta el margen final del tubo guía del expansor, ese es 15 milímetros, que sería toda la parte activa del expansor. Y de esa misma manera, yo fresé o utilicé, en este caso, la inserción de mi expansor, compensando un poco el fresado. Como el hueso inferior o más basal es menos denso, entonces permite, como es autorroscante un poco el expansor, permite insertar un poco más el expansor. Y lo llego a 11 y medio, ¿verdad? Si necesito llegar a dejarlo más profundo, puedo utilizar el expansor un poco más, hago un poco más de presión y bajarlo a 13. No quiere decir que vaya a bajar, me va a permitir bajar a 15, porque no tenés el espacio fresado hasta 15, pero sí te permite avanzar un poco más en la condensación interna de las trabéculas. Se usa el primer expansor y se usa el segundo expansor, porque voy a usar un implante de 3.75 en este caso. Ahí pueden corroborar, ¿verdad? Cómo podemos ir visualizando la inserción del expansor. Ahí estoy usando inicio con el contrángulo, ¿verdad? Y puedo finalizar ya cuando avanzamos en el diámetro de los expansores. En la mayoría de los casos necesitas continuar con la carraca. Tenés que darte cuenta también que la guía debe estar bien asentada y este movimiento de la carraca no debe ejercer palanca. Si está ejerciendo palanca, entonces hay algún punto de presión o la guía está inadecuadamente sentada o hay algún punto de presión que el expansor esté entrando no pasivamente en el tubo guía. Entonces hay que tratar de visualizar desde la fabricación de la guía que el expansor siga un recorrido adecuado en la calibración. Entonces, ¿cuánto voy insertando? Entonces, el mismo expansor me va sugiriendo el avance que voy teniendo. Obviamente, primero se vio 8, luego 10, 11 y medio, que es hasta donde yo iba a trabajar. Y es la misma longitud de implante que se va a colocar en este caso. Como este es un hueso cortical, en la parte superior es bastante denso, entonces el expansor no me iba a hacer la plataforma del implante. Es necesario utilizar la avellanadora. Si ustedes sienten que esa avellanadora no entra fácilmente, pues entran primero con la de 3.25 y luego sería la de 3.75 en su fresado final. Después su protocolo de limpieza y desinfección de la zona. Este es el implante a colocar en el montador de plataforma regular. De igual manera, velocidad de implante sin irrigación, para que lo primero que el implante esté tocando serían las células de la sangre del organismo y sea pues más adecuado.
Y que se vea bien también el asentamiento en la guía. Ahí pueden corroborar la inserción del implante meramente en hueso y posteriormente, siempre que yo levanto colgajo, si lo veo necesario, pues aplico un poco hueso cortical, una membrana y hago un cierre primario de la herida, ¿verdad? En este caso me gusta utilizar suturas de polipropileno. Ahí estoy comparando ya en una segunda tomografía la posición e inserción del implante, que fue la más adecuada en la planificada, ¿verdad? Ahora podemos ver, ¿se acuerdan un poco las unidades Homefield que teníamos? Ustedes van a visualizar que las unidades Homefield aumentaron aquí alrededor del implante. Teníamos unidades de 400, 500, no más de 600, y logramos obtener unidades Homefield, entonces arriba de 700, 800. No, obviamente no estoy midiendo cortical, porque ustedes ven la cortical es de arriba de 1000, este caso en este paciente, y la lingual es de 700. Estoy midiendo las unidades Homefield cercano, 1 milímetro, 2 milímetros cercano alrededor del implante, que fue lo que se comprimió en la inserción de los expansores. Entonces logras una mayor retención primaria y logras también cambiar un poco la topografía en la osteointegración del implante, la topografía de las trabéculas. Y se logra una mejor trabécula o una mayor densidad de las trabéculas. En este caso, como es un paciente que viaja bastante, este paciente pues no vive en Nicaragua, entonces viene como de sorpresa prácticamente, tuve que trabajar rápidamente la parte protésica. Entonces, pero pueden ver que en la posición 3D, el buen perfil de emergencia y la anchura del perfil de emergencia que logré obtener. Entonces, esta es la corona final, una corona sobre un T-base, ¿verdad? Asentada el mismo día prácticamente, después de haber descubierto ese implante, al tercer, cuarto día, logré colocar una corona en este caso de circonia. Este es el segundo caso. Una paciente que me visita, que tenía ese implante en primer premolar, que le rehabilitara ese implante. Entonces yo le dije que yo no me fiaba de una periapical nada más para rehabilitarlo. Llevaba unos 6 meses, pero entonces le mando una tomografía y veo que la posición en los primeros 6 meses del implante está completamente inadecuada. Hacia vestibular pueden ver la segunda radiografía y se puede ver el implante muy, muy cercano a la tabla vestibular, no funcional para que en el tiempo sea estable. Entonces yo planifico y le explico a la paciente, se hizo una explantación, como el hueso queda bastante inadecuado, prefiero hacer una regeneración y luego posteriormente pues evalúo a los 4 o 5 meses la reentrada para el nuevo implante. Veo las unidades Homefield que ustedes pueden ver en la radiografía de la tomografía del lado derecho, ¿verdad? Que en cortical son 500, 400, 300, 112 y así sucesivamente. Pueden ver la superficie, que no quedó ningún tipo de defecto en la reconstrucción 3D de la zona. Esta es la planificación del implante de la pieza 24. A esta paciente se estaban planificando 3 implantes, pero todo puede cambiar en el camino. Entonces, esta paciente, como tengo reciente esta zona de hueso, entonces de igual manera yo planifico hacer un menor fresado. Pueden ver la imagen que está a la izquierda, que hay una silueta paralela nada más. Esa sería la fresa. La última fresa para ese implante es un implante de 3,75 de plataforma, sería la fresa de 3,5. Entendamos que la plataforma no es el diámetro del implante real, la plataforma es un cambio de plataforma de 3,75, pero el implante realmente, el radio de las rocas es de 4 milímetros. Entonces la fresa, la última fresa, no me voy a quedar en una fresa de 3, me tendría que quedar en la fresa de 3,5. Y pueden ver, ¿qué es lo que pasa? El fresado me quitaría bastante hueso de la inserción donde va mi implante. Entonces, por eso prefiero yo una fresa paralela de 2,0 y posteriormente hacer una compresión ósea interna para tener una modificación de ese hueso. Esta es la guía quirúrgica diseñada para esa zona. Esta es la planificación inicial. Se van a poner 2 implantes en premolares y un levantamiento de seno, un implante en la zona de la pieza 26. En el sitio, aquí pues voy a hacer un colgajo. Veo como los anillos, había una colisión de los anillos, diseñé doble guía, ¿verdad? Para poder hacer la inserción de los implantes y el fresado. Hago mi incisión crestal
tengo un buen tejido para poder realizar esa incisión, un levantamiento de colgajo. Se pueden suturar el colgajo hacia los lados y al momento de insertar la guía se tracciona el colgajo para que no interfiera en el fresado. Y así subsecuentemente, está la parte inicial, el hueso, la fresa inicial que sería la de lanza, luego la fresa 2.08 y como es un implante de 13, entonces sería 2.010, 11 y 13, 11 y medio y 13. Ahí pueden ver, ya pasaría nada más al expansor 1, 375, un expansor 1, 2 y tercer expansor. Y después la colocación del implante. Entonces pueden ver la inserción del expansor, corroboran, obviamente él va a seguir el camino de la fresa inicial, ¿verdad? Y corroboran su inserción con las líneas de orientación que tiene con respecto a la entrada final de la guía. Y se puede ir viendo la longitud, ahí pueden ver las radiografías, cómo se ve el trabajo y el recorrido del expansor, y pueden ver que es vital que ustedes después de cada expansor logren identificar que el alvéolo esté sangrante, ¿verdad? Si ese alvéolo, porque es inadecuado, que obviamente nosotros estamos comprimiendo las trabéculas, va a haber un momento, un exceso de compresión, va a generar obviamente una reducción del flujo interno de sangre. Entonces tenemos que corroborar que el sangrado esté adecuado. Si eso no está ocurriendo, pues agarrar una fresa de menor calibre y lacerar un poco las paredes, ¿sí?, para que se vuelva a reactivar el sangrado. No de mayor calibre, de menor calibre, similar al expansor, para que pueda nada más lacerar y activar el sangrado. Pero eso no he tenido mayor problema, no he tenido necesidad de estar usando yo una fresa para lacerar. Esta era una paciente de 62, 64 años. Tenía un trabeculado bastante amplio y no tuve ninguna inconveniente. Ahí pueden ver la posición del implante trabajando sin anillo, ¿verdad? Después del tercer expansor, no tuve necesidad de usar una fresa final como la avellanadora de 375, sencillamente el expansor hizo todo su trabajo y la colocación ideal del implante. Posteriormente se hizo el segundo implante, ahí pueden ver, yo corroboro siempre esa vista que esté sangrante el alvéolo, pero me generó, si ustedes pueden ver el segundo implante, una fractura de tallo verde. Y ya entre los dos implantes estaba generando una fisura, ¿verdad? Entonces, para hacer la colocación y el levantamiento de seno que tenía planificado, preferí ser más precavido y pasar a una segunda etapa la colocación del tercer implante. Entonces, en este caso, es la regeneración adecuada, debida, y una sutura adecuada que acompañe la inflamación. Yo utilizo suturas de polipropileno, sosteniendo la membrana y el cierre primario de la herida en lo mejor posible. En este caso se hizo un segundo diseño. Aquí es donde les digo que la ventaja también de la cirugía guiada, que nosotros podemos planificar incluso la cirugía de levantamiento de seno. Entonces estoy planificando, calibramos las fresas para que te quedes medio milímetro justo antes de la inserción a la cortical superior, que es el piso del seno, que se puede calibrar muy bien y te permite trabajar adecuadamente. Entonces, esa sería la posición de la guía para el levantamiento de seno. Corroboro que en la posición del implante y la calibración de la guía no se pueda observar en esa superficie interna del seno maxilar. Verdaderamente en la reconstrucción 3D, para tener la seguridad de que no estoy por ninguna área tridimensional lacerando el seno. Entonces ahí puedo corroborar, hago un recorrido antes de la ejecución de impresión de mi guía y busco en esa zona la arteria maxilar interna, porque yo, en mi caso, no me quiero encontrar con, yo creo que nadie, ¿verdad?, con una perforación de la arteria, y eso va a ser un sangrado significativo, que en la tomografía la puedes identificar muy bien. Esa zona estaba ahí, ¿verdad?, la arteria muy próxima, entonces tenía que hacer un acceso pequeño y muy minucioso y meticuloso. De esta manera yo sigo el recorrido 2-3 milímetros antes de la zona de mi implante, 2-3 milímetros en distal también de mi implante. Corroboro, ¿verdad? Ahí pueden ver esa imagen en la parte izquierda, cómo se ve el asentamiento donde va a recorrer o donde recorre la arteria. Se ve una depresión. En esa zona recorre la arteria.
Entonces hago una medición de cómo voy a diseñar mi membrana, perdón, mi ventana lateral en la técnica de ventana lateral. Entonces veo el asentamiento de la guía. También la guía me sirve para hacer mi diseño de colgajo. Hago un diseño de colgajo lo más conservador posible en esa zona, porque tengo dos implantes vecinos que si levanto todo ese periósteo, mucha gente pues levantará el colgajo más extenso, también voy a afectar la irrigación de esa zona cortical. Entonces hago un acceso, pueden ver la guía quirúrgica, cómo me facilita sostener un poco el colgajo, ¿verdad? En la guía también la ventaja con este sistema de cirugía guiada es que podés hacer tubos guías en la resina y ventanas laterales de inserción cuando hay una apertura muy limitada, más en las piezas posteriores, y una visualización también de la zona de tu fresado y de tu uso de expansor. Entonces ahí van a ver que esta tiene una ventana por la parte palatina. Entonces, esta guía solo me sirve para hacer la ventana inferior o la línea inferior del acceso de mi ventana. Y también la anchura me limita el corte del fresado. Yo trabajo, ahí pueden ver que iba a hacer la superficie hasta 13 milímetros. La arteria estaba casi a 18 milímetros, pero yo tengo que tener un acceso de unos 5 o 6 milímetros que mide la anchura eh, de las cucharillas para hacer levantamiento de seno. Esto es lo que hice. Entonces, lo hago obviamente con esta punta del piezoeléctrico para facilitarme que quede adecuada la posición de la entrada a mi ventana y la anchura también del acceso de mi ventana. Era una cirugía completamente mínima. Y posteriormente yo continúo, en este caso sí se debe continuar a mano alzada para visualizar mejor, pero ya tenía marcado la zona. Y se hacen dos ventanas o dos líneas paralelas para crear un acceso a la zona de la membrana de Snyder. Aquí es donde llevo una técnica combinada, porque como es un acceso tan limitado, ¿verdad? Las cucharillas a veces no permiten y a veces el espacio es bastante largo del diámetro vestíbulo palatino del seno y no tenés la seguridad de levantar adecuadamente la membrana. Entonces, haces una técnica combinada, membrana, ventana lateral, levantamiento de membrana, y te ayudas con los expansores, en este caso los pequeños, por el acceso, y pueden ver la ventana lateral, como yo puedo ir visualizando la inserción de mi expansor. Estos son los de 10 milímetros, porque son accesos pequeños y trabaja muy bien con el tubo guía. Y ahí hago una técnica combinada. Me cercioro que la ventana, la técnica en este caso ventana lateral y la técnica Sommer se unan y puedan hacer un levantamiento adecuado. E inicio la inserción de mi hueso tanto por el alvéolo como por la ventana lateral. Y eso me facilita garantizar que por el lado palatino esté adecuadamente levantada mi membrana. Y posteriormente, pues hago la inserción, pues toda la manipulación de hueso y todo, la inserción de mi implante de forma adecuada. Ahí pueden ver el asentamiento de mi implante, ¿verdad? Después siempre pongo un poquito más de hueso, ¿verdad? La ventaja de esto es que este implante va a quedar nada más su retención primaria en los primeros 3, 4 milímetros que tenía, ¿verdad? Entonces, el expansor me va dando la propiocepción también de la retención primaria que voy a tener con mi implante. Si voy a usar 2, 3 expansores, mi cuarto expansor sería el implante y se consigue y se logra una buena retención primaria. Y después, obviamente, la regeneración que debo hacer y el cierre final de la cirugía. Ahí puedo corroborar un poco las unidades Homefield de las zonas que trabajé en el sector anterior, donde hice una explantación e hice una regeneración, consiguiendo una tabla, una mejor posición protésica del implante 24, una tabla de 2.06, ¿verdad? En la zona más crestal, unidades Homefield arriba de 1900, 1048, 800, tengo un cambio de la topografía en la parte palatina, que hay un poquito más de hueso trabecular, 700, 600, 866, 711 unidades Homefield. Entonces, la característica es que al hacer esta técnica,
mejoras la retención primaria y también cambias un poco la topografía y la resistencia de las trabéculas en la regeneración y la autointegración del implante, logrando, consiguiendo también preservar ese hueso vital para la osteointegración de mi implante. Igual en palatino, igual en el 26 pueden corroborar las unidades Onfield, ¿verdad? Cercanas al implante, cómo mejoró completamente. Casi siempre se mejoran de 150 a 250 el aumento de las unidades Onfield. Este es el último caso, un caso compartido con el doctor Alex, ¿verdad? Yo le hice pues el diseño de toda la guía quirúrgica, se hace un temple radiográfico, esta técnica les quiero mencionar que eh, incluso para guías apilables, donde vos haces una reducción ósea, tanto en mandíbula como en maxila, que vos reduzcas y cortás todo ese hueso crestal, prácticamente solo te queda hueso vestibular y palatino cortical. Y el implante está siendo insertado en zonas de hueso trabecular. Entonces, esta técnica se vuelve vital y esencial para poder tener una retención primaria adecuada, con un excelente torque de inserción. En este caso fue una técnica flapless. Con los temples radiográficos se genera la guía, pero antes de generar la guía tenemos que cerciorarnos así, la silueta de la tomografía que se ve en verde, que esa guía o esa prótesis del paciente que próximamente va a ser la guía quirúrgica quede así ajustada y adecuada, que no haya ningún espacio negro o de aire entre la superficie de la prótesis y los tejidos blandos y el hueso. Entonces debe ser rebasada esa prótesis o debe duplicarse la prótesis y rebasarse antes para que corroboremos que está bien asentada. Y el problema es que en la tomografía el paciente cuando llega le piden morder y toca en anterior. Entonces es vital o entrenás a la persona que toma la tomografía o vos vas con el paciente y le pones unos rollos grandes de algodón o gasa, tanto en paladar como en la parte posterior, para que cuando el paciente muerda en anterior, para sostener la posición del paciente en la tomografía, esa prótesis se ajuste más a los tejidos. Entonces debe sentir mayor presión en posterior que en la zona donde el paciente muerde, para que no haya desadaptación. Les recomiendo este artículo que fue presentado en el 2019, que es la clasificación de maxilares atróficos. Entonces, esta paciente se clasifica y se hace la posición de los implantes en base un poco a este tipo a la clasificación de su atrofia maxilar. Esto, para hacer un diseño de este tipo, así como pueden ver, parece un mapa de rompecabezas, tanto información y tantos números. Te tomas 2, 3 horas. A mí me toma 2, 3 horas la colocación de una All and Six y con 3 pines de anclaje, ¿verdad? Ahí también se está midiendo las unidades Onfield, estoy midiendo las tablas vestibulares con crestas bastante críticas, donde hay zonas que no se, bueno, una paciente mayor no se quería hacer levantamiento de seno, entonces se hicieron 3 implantes angulados para tener una mayor inserción de los implantes. Entonces, en hueso con poca densidad, ahí pueden ver la reconstrucción 3D y la guía quirúrgica, que es una copia donde está en la posición de los implantes de la prótesis total, bien ajustada al paciente, con los pines de anclaje. Entonces, en este caso, un paciente bastante mayor que tiene una densidad trabecular bastante débil, aparte que tiene pues, una atrofia maxilar bastante severa. Este era el paciente, se iba a hacer una cirugía flapless, entonces era vital que no hubiese margen de error en este sentido. Pues. Entonces se hace el conos punch, la posición obviamente de la guía que esté asentada. Ahí pueden ver que utilicé el sistema de anillo y no anillo para ver cómo funcionaba también el expansor y funciona de la misma manera y de forma muy adecuada. Lo que sí les sugiero es que la inserción, aquí tuvimos una pequeña complicación en la inserción del pin palatino. En la tomografía tienen que ver que no vaya a dar a la zona hacia la arteria palatina, ¿verdad? Por la perforación. Pero no lo hagan hacia distal. A veces por buscando una mejor zona de anclaje, no nos damos cuenta en la orientación y debe ser
por decirte, de afuera de la boca hacia adentro del paladar. No, a veces lo cambiamos la orientación y es de atrás hacia adelante y después va a ser un rollo querer poner ese pin o sacarlo al final. Entonces, la guía, como yo diseño la guía, en la inserción de mi anillo tuve una pequeña deformación. Pueden ver ese anillo que está inadaptado, pero sí tengo la mejor, porque la posición de todos los anillos en esa resina que estaba usando no me estaba facilitando bien la impresión. La resina que deben de usar para guías debe ser bastante viscosa para que no haya esas deformaciones de la impresión de la guía, pero yo ya sabía que la parte palatina es la más adecuada, entonces por eso ven una serie de inadaptación de ese anillo específicamente. Entonces se hace el fresado completo, que todo el asentamiento de las fresas iniciales, solamente una sola fresa y luego los expansores para cada uno de los implantes. Entonces, a las longitudes teníamos implantes de 8, implantes de 10, unas crestas muy estrechas, estuvimos utilizando implantes de 3.3, entendamos que esa es la plataforma, el implante real es de 3.65 el ancho o el diámetro de las roscas del implante. Ahí pueden ver el uso del expansor inicial y esta es la forma de que el expansor puede llevarlo a mano con la carraca si querés o con la mano con el que tiene un dispositivo para llevarlo a un montador o lo puedes hacer directamente con la pieza de mano. Y de esa forma trabaja a velocidad de implante y ustedes pueden ir viendo la inserción que va teniendo, ¿verdad? Y ver que después del uso del expansor pues haya un sangrado adecuado. Esto tiene que ocurrir en los primeros 10 segundos. No es que vos lo quitas y esperas 2 minutos para que haya sangrado. No, o sea, vos quitas el expansor y en cuestión de 10 segundos se debe ver ese alvéolo nuevamente lleno de sangre. Entonces así ven la inserción y la desinserción del implante a velocidad del expansor a velocidad de implante adecuadamente. El expansor está completamente rotulado. Ahí quiere decir que ese era el segundo expansor, porque también el expansor lleva unos puntos. Entonces, los puntos te van indicando cuál es el expansor que estás usando. Allí, como ya lleva un punto, quiere decir, en la parte del tubo, quiere decir que ya pasó el primer expansor. Entonces, ese es el segundo expansor. Y la rotulación en las líneas de inserción. Ahí pueden ver el uso de los dos expansores para los dos implantes del sector anterior, uno trabajando con anillo y el otro trabajando directamente a la resina, calibrado a la resina. El asentamiento de todos los implantes de forma adecuada, el orden de la colocación de los implantes, pues ya cada experiencia quirúrgica se sugieren siempre buscando la estabilidad, un contralateral, siempre en la zona premolares o caninos, para que tenga buen asentamiento, y después posteriormente. En ocasiones pueden chocar, ¿verdad? Entonces hay que tal vez quitar uno de los montadores, a veces no chocan en la inserción de dirección. Sería complicadísimo que vayas a cambiar la dirección de ese implante y vaya a ser inversa, ¿verdad? Entonces, la dirección es de mesial hacia distal en los implantes más posteriores. En los implantes intermedios, que pueden ser la zona de primer premolar o máximo segundo premolar, pueden ser de distal hacia mesial la inserción. Pero trabaja muy, muy adecuadamente el expansor. Pueden visualizar, es en la zona más profunda. Ahí pueden observar una cara con la otra de los dos anillos y cómo sangra la zona del hueso. Esta fue la planificación, esta fue la ejecución de la colocación. Ahí pueden ver en la parte derecha cómo chocaron los dos anillos. Entonces, para poner uno se tuvo que quitar el otro y así sucesivamente. Pero pusimos para la foto final el asentamiento. Ahí corroboramos todos los implantes que fueron adecuadamente insertados como lo habíamos planificado. Y también se midieron las unidades Homefield. Este caso entró dentro de 14 implantes que se metieron en un estudio que yo realicé acá, ¿verdad? Y a cada paciente se le hizo una tomografía, se clasificó la zona, se clasificó el tipo de hueso, fueron 14 implantes, la mayoría en maxila, ¿verdad? Uno en mandíbula, que fue el primer caso que vieron, ¿verdad? Hay una clasificación, ustedes pueden ver 2A, 3A, 3B, 2C, esa es una clasificación que salió en el 2018 con el uso de tomografías para ver la densidad, el tipo de hueso y la densidad de las trabéculas. Entonces, esa es la clasificación que se usó. Ahí se pueden ver las longitudes de los implantes, 375, 3.3. La mayoría del tiempo tratamos de pasar el límite normal o estándar que sería de 10, ¿verdad? Las unidades Homefield inicial promedio
que tenía cada uno de ellos y lo que se logró un promedio de densidad de unidades Hounsfield en la tomografía final después de la colocación de los implantes. La mayoría de los casos se aumentó de 100, 150 y hasta 250 unidades Hounsfield, ¿verdad? Unos con anillos, sin anillos, se trabajaba de igual manera y en la mayoría, el 90% de los casos, o siendo un poquito menos generoso, el 85% de los casos teníamos un torque de inserción arriba de 40 newton, 35, 40 newton, bien favorable para hacer una carga inmediata. Entonces, mi recomendación es que es vital tener este kit, ¿verdad? Ya por último, y más importante, las ventajas que te confiere el kit de expansión ósea guiada, que es un adicional a tu kit de cirugía guiada, es que te confiere la precisión de la cirugía guiada, te da seguridad de las estructuras anatómicas, te da una mayor retención y estabilidad primaria, hay un menor fresado, ¿verdad? Ahí en espacios estrechos preserva también las tablas. El uso de esta técnica de expansión ósea guiada se puede también utilizar para levantamiento de seno transalveolar y combinado con ventana lateral. La rotulación te permite una visualización de la base de inserción siempre y cuando también vos tengas que corroborar con una radiografía, no todo dejarlo a la suerte. Las radiografías también son nuestros ojos internos, pero la rotulación te facilita la identificación de lo que vas haciendo. Puede utilizarse con o sin anillo fácilmente. La longitud es similar a la del implante y su uso puede ser tanto para las zonas anteriores como la zona posterior. Agradezco a la compañía que hayamos trabajado en este aspecto. He puesto muchos más implantes. Me pueden contactar por mis redes sociales y les puedo dar algún par de tips o comentar algún caso. Y los invito a que puedan poner en práctica pues toda la información que les pude haber transmitido el día de hoy. Domenech. Muchísimas gracias, Gerardo. Como siempre, las expectativas superadas. Muy interesante, sobre todo una introducción teórica que me ha parecido muy clara, muy interesante, y los casos que desde luego dan clara idea de la capacidad y la experiencia que tienes en esto. Bueno, nos ponemos a disposición, disculpar, de los asistentes. Quien quiera hacer preguntas, por favor, que la ponga en el chat y yo se la transmitiré al doctor Avilés. Tenemos suerte, aunque él, como ha explicado, pues está a vuestra disposición a través de sus redes sociales, su WhatsApp, que lo ha puesto en la presentación, e incluso me atrevo a afirmar que si hubiera alguna pregunta me la podéis enviar a mí y yo se la transmitiría al doctor Avilés, que la respondería gustosamente por correo electrónico. Pero aprovechad hoy que estamos aquí y si alguien tiene alguna pregunta, pues que la ponga en el chat. Os animo a que podáis hacer alguna pregunta. Aprovechemos que tenemos al doctor Avilés personalmente. Dejo un poco de tiempo porque puede ser que alguien esté escribiendo la pregunta. Si alguien se anima, ahora hay un mensaje nuevo. Nos pregunta Javi, muchas gracias doctor, excelente exposición, ha sido un placer escucharlo. Mi pregunta es en referencia a los casquillos guía. ¿Recomienda hacer cirugía guiada con o sin ellos? La verdad es que se puede utilizar cualquiera de los dos. Yo, como les explico, partiendo un poco de la historia, nosotros las interfaces que anteriormente se trabajaba era, por ejemplo, tenías la resina, tenías el casquillo, tenías una cucharilla y después la fresa. Entonces todo eso se ha venido reduciendo en los espacios o interfaces. En esa interfase también habían errores y para que hubiera una inserción pasiva había 1 milímetro de radio de separación para que trabajara sin fricción y que pudiese tener un asentamiento pasivo. Entonces ahí habían errores. En este caso, si tenés una muy buena impresora y una excelente calibración, que fácilmente la podés hacer para trabajar la resina
sin slip o sin anillo, pues perfectamente puedes hacerlo. Yo lo hago de esa manera, trabajo el 90% de mis casos sin anillo y no he tenido ninguna complicación. Entonces lo que estás haciendo es eh, eliminando la interfase o una interfase también que la resina puede quedar mal impresa y el anillo te puede generar una inserción inadecuada en la resina, entonces cambias incluso la dirección del implante. En un radio de 1 milímetro, entonces hay también un cambio de dirección de la inserción. Perfectamente sin anillo. Muy bien, nos pregunta también Victoria, nos hace dos preguntas. Una, ¿en qué casos no se recomienda este tipo de cirugía? Y la segunda pregunta es si se puede trabajar en todas las densidades óseas. Eh, yo las he trabajado en la densidad donde tengo hueso tipo 2 en adelante. No lo voy a utilizar en hueso tipo 1, por ejemplo, en la zona entre los dos laterales. Si vieron que trabajé un canino, ¿verdad? Y medí también las unidades on-field de la zona, pero es importante identificar las trabéculas que tenés. Por ejemplo, les mencionaba, si vas a hacer una Olan 4 o una Olan 6 en inferior, con una reducción ósea, ¿qué es lo primero que haces? La reducción ósea, quitas toda la cortical superior y quedas exponiendo un hueso más basal para tener una anchura para una mejor colocación de implantes, pero en este caso tenés un hueso trabecular. Ahí sería ideal poder utilizar un expansor para ir midiendo la retención primaria. Entonces, también, si es por un fresado normal, la recomendación sería un hueso tipo 2 en adelante. El hueso tipo 3 sería vital y tipo 4 ya ni se diga, en una zona de un segundo molar superior sería vital utilizarlo. En un levantamiento de seno también. Vale, hay un montón de felicitaciones de la gente que algunos se van, tienen que despedir. Hay un comentario también, gracias por la exposición de Olga Vigil, el motivo más frecuente de los fracasos de osteointegración de implantes, en referencia, entiendo que a la cirugía guiada. Tenemos otra pregunta también de Victoria. ¿En sectores posteriores la altura del expansor puede ser un impedimento en pacientes con poca apertura? No, 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 para nada, porque primero la ventaja que vos podés utilizar la guía sin anillo. Y al utilizar sin anillo, podés hacer una ventana lateral, ya sea por vestibular o por palatino. Si es en inferior, por cualquiera de las dos vías. Entonces, no es lo mismo que tengas el slip y tengas que insertar la guía en la parte superior a que tengas una ventana de por lo menos una altura de 4 milímetros y que insertes la guía de forma, la fresa de forma lateral y puedas hacer un fresado. Entonces, esa es la ventaja que permite el kit de cirugía guiada. Y de la misma manera, los expansores se pueden utilizar. No necesitas insertar en la parte superior, aparte que se hicieron expansores de 10 milímetros. Entonces, vos inicialmente podés insertar de forma lateral y usar el expansor de 10 milímetros. Vale, nos comenta nuestra compañera Luz Aida, ¿cómo se refuta lo que expresa la competencia sobre nuestro kit guiado, que no le llega suficiente irrigación en el fresado y arriesga la óseo-integración? Ok, después de 4 o 5 milímetros, la irrigación, por muy abundante que la pongas, no va a entrar en un espacio tan reducido. O sea, la idea es que incluso que hasta en los diseños de las guías, hay algunos doctores que mencionan también que el diseño de la guía depende del programa donde la estés haciendo, pues hay un sistema de guías que son nada más unos brazos, ¿verdad? Para el asentamiento nada más en la zona de anclaje oclusal de los dientes o laterales y puedas tener una buena irrigación. Pero normalmente, por mucha irrigación que vos pongas, a menos que en los sistemas anteriores que tenías una irrigación interna de la fresa, era la fresa como tal tenía un hoyito, ¿verdad? Un orificio que es como que hicieras una irrigación en un conducto, en una endodoncia. Entonces la fresa tenía en la parte del vástago un orificio que salía hasta la punta y la irrigación insertaba en el contrángulo e insertaba en la fresa.
A menos que tengas ese sistema, vas a tener una irrigación en lo más profundo. Un implante de 13, por mucha irrigación que le pongas después de los primeros 5 milímetros, en la inserción o el fresado ya no vas a estar haciendo una irrigación en el fondo de un lecho óseo de 13 milímetros. O sea, mentira. Entonces, lo que te sugiero es hacer un fresado menor, con menores revoluciones. Si ya rompiste la cortical, puedes bajar a menores revoluciones, 400 revoluciones, 200, depende de lo que permita tu motor, o incluso trabajar un fresado biológico que puedes trabajar sin irrigación adecuadamente. Muy bien, de momento no tenemos más preguntas. Si alguien más tuviera una pregunta, estamos todavía, tenemos la oportunidad de estar con el doctor Avilés tras esta excelente presentación sobre cirugía guiada. Las personas que han ido despidiéndose van dando las gracias, felicitando por la presentación y por el enfoque enormemente práctico. Ha llegado otra pregunta de Javi. En caso de abordar una cirugía guiada en un edéntulo total, ¿cómo puede afectar en el asiento de la férula abrir colgajo? Sí, aquí en este caso pues tendríamos que hacer diferentes tipos de férula, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos que abrir un colgajo, eh, si es en superior, pues dejar alguna zona de asentamiento y la mayoría o la mayor parte del colgajo la hacemos siempre por vestibular. Entonces el diseño de la guía, pues lo más corto posible, lo más corto posible, para que te permita hacia la zona donde vas a realizar el colgajo, poder hacer el colgajo adecuado. Elvira, creo que hay un micrófono ahí abierto. Sí, Lo, lo, ya está, ya lo está, otro lo ya otro está. es que depende del tipo de cirugía. Pues, por ejemplo, están las guías apilables, donde vas a tener una guía más basal con pines de anclaje. eh, Ahí vas a tener que abrir un colgajo más extenso. Entonces, esta es una guía pues, que se tiene que diseñar de forma adecuada. No tiene ningún impedimento, lo único que hay que saber diseñar la guía, pues la inserción, los pines de anclaje laterales y el diseño de tu colgajo como tal. Un colgajo más extenso, tal vez en alguna zona la guía un poco más corta, ¿verdad? Pero que sean funcionales todos los anillos a trabajar. Bueno, Domenech, pues no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, no sé, tenemos tiempo, pero en cualquier caso, pues como has dicho antes, has indicado tus redes sociales, están aquí y entiendo que puedo ofrecer que si me hacen una pregunta a mí, te la puedo transmitir en caso de que claro que hubiera. sí, con todo gusto, con todo gusto. Pues si no hubiera más preguntas, si os Lo parece, que, lo que les quería mencionar también que me ha servido en una de mis redes sociales, puse un video de un implante con carga inmediata en el sector anterior. Y a ver, imaginemos el alvéolo y el fresado que nosotros vamos a hacer. Nosotros solo vamos a tener una retención primaria al final del alvéolo y en la posición que logremos colocar el implante en el diseño que hagamos con la guía. Entonces, en el fresado, una fresa paralela, vamos a poner un implante tal vez en un central o un lateral, puede ser 3.3, puede ser 3.75. El anclaje va a ser en apical 2, 3, 4 milímetros, ¿ya? Entonces, eso, vos necesitas mayor retención primaria. Quedarte en un subfresado a veces no te inserta fácilmente el ápice del implante y te obliga a hacer un fresado completo. Entonces, el uso de los expansores en un implante post-extracción, donde necesitas una retención primaria adecuada, más en una carga inmediata, en ese alvéolo, en el fondo del ápice, es vital y a mí me ha servido grandemente en ese anclaje primario y estabilidad. perfecto, yo creo que ha sido impecable, todo está bastante claro. Mm, Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo, de nuevo, por tu sabiduría, por tu experiencia y por la manera tan fácil y tan clara que tienes de explicarnos las cosas, que a veces son complicadas, pero por lo menos para los que no somos odontólogos, Claro, pero lo claro. hemos entendido perfectamente. Bueno, muchas gracias, Domenech, y saludos y gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a todos por asistir. Como siempre, esta conferencia la hemos grabado y en los próximos días recibiréis un correo para descargarla y poderla revisar cuantas veces lo deseéis.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Seguid atentos a nuestras redes sociales y a nuestros emails que iremos mandando más convocatorias. Un abrazo a todos. Abrazo.